Ideas en Movimiento, el espacio para la opinión, las propuestas, la crítica y la información, bajo la dirección del comunicador social Jorge Luis Cabrera. Condominio Monterrey, al respaldo del Hospital Civil, apartamentos de 2 alcobas, parqueadero, juegos infantiles, zonas verdes, aplica subsidio, construye Rivas Mora, Construcciones AS, teléfono 729-5537. Ideas en Movimiento. Vamos a presentar un diálogo con 3 jóvenes dirigentes del Polo Democrático Alternativo, que el pasado 19 de abril realizó las elecciones para elegir a los delegados que participarán en el 4º Congreso del Polo Democrático Alternativo a realizarse en el mes de mayo. Ideas en Movimiento. Bueno, iniciando el diálogo, me gustaría conocer por parte de ustedes qué balance tienen frente a lo que fueron las elecciones del 19 de abril. Bueno, en primer lugar, digamos que fue una jornada supremamente exitosa para el Polo Democrático. Fueron más de 420.000 personas que participaron en esta consulta interna, y si comparamos esta votación respecto a las votaciones de Parlamento del año pasado, mantenemos, digamos, una base electoral importantísima, que a diferencia, digamos, de los demás partidos no la tienen. Entonces, esa es una cosa para destacar. Segundo, fueron más de 20.000 personas también las que participaron en el departamento de Nariño en esta consulta interna, fortaleciendo, digamos, los dirigentes, las tendencias en el polo, y creo que eso da muestra de que nuestro partido está en un resurgir, digamos, y eso es importante para el camino y los proyectos que tenemos trazados hacia el futuro. Bueno, pero además de eso, sumarme, pues, una jornada totalmente masiva, pero entonces también cuál fue el contenido de por qué crece esta votación. Realmente a nivel nacional, el departamento de Nariño y el municipio de Pasto tiene que ver con algo muy significativo. La gente está viendo con evidencia cuáles son los resultados de elegir este tipo de gobiernos alternativos, en este caso el presidente Santos, aquí a nivel local, el alcalde Harold Guerrero, y de alguna forma como se evidencia claramente que hay fuertes impactos en contra del bolsillo de los ciudadanos a través de reformas tributarias, en contra de sectores importantes como son los estudiantes, los maestros, que se han movilizado incansables veces, los compañeros obviamente campesinos, con los cuales nosotros como partido, por ser minoría, tenemos una defensa muy prioritaria sobre estos elementos que son, sobre estas poblaciones que son poblaciones estratégicas para el país. En ese sentido, la gente está entendiendo este mensaje, pero este mensaje también lleva algo adicional, y es que el actual Congreso del Polo tiene 2 cosas muy importantes. La primera, un caudal de jóvenes impresionante. Usted está entrevistando justamente a 3 compañeros que en el departamento de Nariño salen elegidos porque la gente está practicando sobre lo concreto la idea de renovación política de hecho, porque la idea no solamente es quedarnos en esas ansias de renovar la política tradicional, que nos damos cuenta es totalmente ingrata con los intereses y las necesidades generales de los ciudadanos. Pero la otra cuestión es que gran parte de ese gran congreso que se eligió en el Polo Democrático tiene muchísimas mujeres. Hay más del 50% referentes mujeres y jóvenes, y esto es algo que en realidad le conviene al país, porque estos discursos de fortalecer los enfoques de género y de jóvenes, enfoques poblacionales en el Polo Democrático son una realidad, y la pluralidad es algo muy importante que lo hacemos de alguna forma un fuerte en esta construcción de partido plural independiente. Yo diría una cosa que dijo la doctora Clara López, nuestra presidenta, en una entrevista a Yamid Ahmad el lunes. Un partido como el socialista en Francia, que lleva 50 años de medida su militancia, en sus votaciones primarias o internas no pasa de los 150.000 votos por elección. Nosotros superamos esa meta con creces. Entonces yo creo que el balance es supremamente positivo, como decían los compañeros y sobre todo Fernando, en términos de que es la juventud la que está, digamos, liderando estos procesos, y que creo que es el momento de que vamos pensando en ser oposición a ser gobierno. Sobre la cuestión quisiera que me expliquen ustedes cómo es esa convivencia de diferentes corrientes dentro del polo.
Bueno, yo creo que esa es la mayor riqueza que tiene nuestro partido, que al interior, digamos, de nuestra colectividad hay diferentes tendencias, enfoques, pero todos sobre la base de respetar una cosa que se llama el ideario de unidad. Es decir, por allá hace unos 10 años, cuando varias corrientes de la izquierda, varios sectores democráticos nos pusimos de acuerdo sobre la base de unos mínimos, y unos mínimos era ese ideario de unidad, es decir, cada uno con sus experiencias, con sus historias, con su trabajo en diferentes sectores, campesinos, rurales, gremiales, logramos ponernos de acuerdo. Entre esas muchas cosas que nos pusimos de acuerdo fue en unificar todas las corrientes democráticas, entre varios principios. Primero, rechazar la lucha armada, ese fue el primer consenso que tuvimos. 2, rechazar el neoliberalismo, digamos que en este momento está haciendo mella y está destruyendo el aparato productivo nacional. 3, profundizar la democracia en Colombia, dado que todos estos gobiernos han venido resquebrajando las instituciones, vulnerando los derechos, como el de la protesta. Entonces eso es, digamos, lo que hay de diferente en el polo, pero sobre la base de respetar el ideario de unidad. Y creo que eso es lo que lo hace también muy rico al partido, es decir, lo hace bastante, digamos, representativo. Aquí no hay nadie, digamos, que tenga la verdad revelada, simplemente todos respetamos eso y caminamos hacia un propósito que es ser una opción de gobierno y, digamos, plantear un proyecto alternativo para los colombianos. Bueno, hay un hilo conductor que nos une absolutamente a todos. Lo primero es el respaldo constante, permanente en la calle a las diferentes reclamaciones de los ciudadanos cuando se le han vulnerado sus derechos. El Polo Democrático es un partido que efectivamente defiende los derechos fundamentales y colectivos de los ciudadanos. Eso además de defender lo público, en este caso tanto a nivel nacional como a nivel local, siempre hemos estado en los espacios de debate, no solamente en los debates institucionales, en escenarios como el Consejo, Asamblea o también en el Congreso, donde participamos a través de nuestros representantes y como líderes sociales, sino donde somos más importantes, que son los debates en la comuna, los debates en el corregimiento, y justamente siempre llevamos, además de los principios rectores, como ya Eric ha dicho, justamente la defensa de lo público y de los derechos humanos como principios fundamentales del Polo Democrático. Las tendencias es lo más normal, porque justamente cuando hay un partido tan rico que nace de unas bases tan grandes, y no solamente estamos hablando de tendencias claramente con representación política, por ejemplo, en nuestro Congreso también elegimos delegados afros, delegados indígenas, además de lo que yo hablaba de muchas delegadas mujeres y jóvenes. Entonces esa es la pluralidad. Las tendencias solo son como una forma de organizarnos dentro del Polo Democrático, porque justamente cuando nace como una conjunción, como una confluencia de diferentes fuerzas políticas, y ahorita en este Congreso vamos a buscar justamente ampliar esto, que tiene que ser un poco más democrático, más amplio, y ratificar lo que siempre ha sido un ideario de unidad que completamente compartido por absolutamente todos los que integramos el partido. Pienso que en la diferencia se encuentran las mejores decisiones y pensar diferente, digamos, en términos no de fondo, sino de forma. Entonces yo creo que en términos generales esas, digamos, es el tema de las tendencias, pero además decimos que tenemos la razón en que podemos tener mucho más amplitud a otros sectores democráticos del país, y sobre todo lo que sí creemos que es conveniente de que nosotros nos une es la sistemática violación a nuestros derechos constitucionales para elegir, ser elegidos, y creo que el Polo hace esa oposición a esos regímenes que quieren acabar con el Polo. Han intentado acabaron con la UP, acabaron con muchos dirigentes del MOIR, y el Polo Democrático fue casi prácticamente asesinado políticamente hace 5 años, pero ahí estamos, y la idea es que fortalezcamos al Polo Democrático con muchas más tendencias, porque entre la diferencia está la unidad y la construcción de un nuevo país. Tradicionalmente la izquierda colombiana ha tenido un problema, y es el problema generacional. Yo lo digo independientemente. ¿Ustedes cómo ven esa posibilidad de que como jóvenes podrían escalar cargos altos directivos en el Polo? Ningún partido en Colombia tiene la riqueza, digamos, de nutrirse por nuevas generaciones como lo tiene el Polo Democrático.
Como decían mis compañeros, en esta elección del pasado 19 de abril hubo una gran participación de la juventud colombiana, y es porque han visto en el polo democrático una opción que los representa en medio, digamos, de una crisis política que existe en todo el país, de los partidos tradicionales, que le han quedado mal a los colombianos, que han incumplido promesas, que en su, digamos, actuación política, digamos, han dejado muchas cosas indeseables. Entonces yo creo que el polo democrático está haciendo ese gran avance, y a pesar de que tengamos muchos compañeros, digamos, que han recorrido y tienen una experiencia importante, también son importantes referentes para las nuevas generaciones, caso Carlos Gaviria Díaz, caso Clara López Obregón o el senador Robledo, que a pesar, digamos, de sus años, han sido unos referentes importantes para renovar la política y ser referentes para nosotros, las nuevas generaciones. Entonces creo que nuestro partido tiene eso que no lo tienen los demás, y es una riqueza de juventud importantísima, y esperamos que en el futuro se acerquen mucho más y hagan militancia política. Hay un problema también que tenemos los colombianos, es que les falta hacer militancia política. Ojalá tuviéramos un sistema de partidos fuertes, donde cada quien defendiera sus ideas, pero no lo tenemos. El polo ofrece esa posibilidad, y digamos, el éxito de esto tuvo que ver con las elecciones del pasado 19 de abril, donde en realidad, digamos, un gran porcentaje de personas fueron los jóvenes los que participaron y están haciendo parte y van a ser parte del Congreso, del cuarto Congreso del Polo Democrático. Bueno, primero que todo, los jóvenes estamos demostrando que debemos asumir las responsabilidades históricas que merece el país en este momento. Hay un futuro, y un futuro que en realidad tiene proyección siempre y cuando en este presente logremos nosotros generar algunas propuestas, lograr defender derechos fundamentales de la gente, para poder de alguna forma, como jóvenes y las nuevas generaciones de jóvenes, que tengan como que una esperanza realmente para tener una ciudadanía digna y con un bienestar mínimo. El Polo Democrático esta vez no solamente representa un partido que brinda esas opciones del que piensa diferente, ¿no? Porque ese es de alguna forma lo que nos une a nosotros, que pensamos diferente a este sistema opresor, este sistema que nos vulnera permanentemente en todos los sentidos. El Polo Democrático ofrece esa alternativa, pero también con algo bien bonito, y que obviamente es un tributo que le hacemos justamente lo que dice el compañero. Hay referentes con mucha experiencia, pero aquí es un diálogo intergeneracional. Nosotros tenemos sentido porque realmente la gente con experiencia abre su mente, abre las compuertas al partido, y no solamente pasa como en otros partidos políticos que los buscan para elecciones, pegar afiches, todo eso, sino que en realidad estamos nosotros asumiendo las responsabilidades. En este caso usted mira al lado mío 2 compañeros, conmigo 3, y muchos más que salimos aquí en el departamento de Nariño, que vamos a ser los encargados de dirigir justamente cuáles van a ser los hilos del partido y las propuestas de gobierno que vamos a llevar a propuestas, obviamente, de consejos municipales, de alcaldía, de gobernación de Nariño, los próximos senadores de la República. Incluso vamos a decir cuál va a ser nuestro candidato presidencial. Esas son las responsabilidades que tenemos en este momento los jóvenes. Por eso, por el respeto a esa dignidad y por derecho, justamente, y por respeto a ese derecho a elegir y ser elegidos, pero de forma muy concreta, en este momento el Polo Democrático le dice a la ciudadanía: realmente lo que ustedes han hecho en este cuarto Congreso es avalar este discurso que lo estamos teniendo en las calles, en la iglesia, en los corregimientos, en las redes sociales, porque hay nuevos discursos que empiezan a hablar, decir en realidad la renovación debe ser una alternativa para el cambio del país, y efectivamente lo vamos a hacer, porque obviamente las responsabilidades que tenemos no van a ser por debajo de las expectativas de los ciudadanos. Pues yo no estaría muy de acuerdo en que, digamos, no hay relevo generacionales en la izquierda. Me parece que todo lo contrario, que hay demasiados, digamos, argumentos para decir que nuestra juventud de izquierda es una de las más consecuentes y de las más intelectualmente formadas. Y por lo tanto, digamos, gente joven de 30, 32, 33 años es las que dirigen las riendas de nuestro partido. Está el caso del compañero Eric, que hace como 2 o 3 años es presidente del Polo Municipal de Pasto. Y uno se preguntaría, ¿en el directorio conservador hay un joven que esté dirigiendo los partidos, el partido del directorio de Pasto? No, entonces
creemos que aquí se gana el respeto, digamos, la dirigencia es por la lucha y por la intelectualidad de la gente, del trabajo de base. Eso lo demostró él y lo demostramos nosotros. En cambio, en otros partidos, pues, si no es familiar del cacique, pues no es dirigente. Entonces, es una gran riqueza que es lo que tiene el Polo Democrático Alternativo. Bueno, tema central en estos tiempos en Colombia es la paz. ¿Cuál es la mirada de las tendencias frente al proceso de paz? Bueno, nosotros, y es de conocimiento público, hemos dicho que sí le apostamos a la paz, respaldamos, sin ambajes, el proceso de paz, pero no respaldamos al gobierno de Juan Manuel Santos. Es decir, nosotros no vamos a caer en la carnada que ha querido también utilizar el presidente para ocultar un montón de reformas en contra del pueblo colombiano. Somos muy claros en eso y somos enfáticos. Y eso además no es una cosa de ahora, sino que nace con el Polo Democrático. Dentro de los principios fundacionales del Polo Democrático estuvo una exigencia al Estado, en cabeza de cualquier gobierno que estuviere, la solución política al conflicto, digamos que ya llevamos medio siglo sufriendo y padeciendo, pero no por eso nosotros vamos, digamos, a bajar la guardia ante un gobierno que lo que ha demostrado, en el caso de Juan Manuel Santos, ha demostrado es políticas cada vez más en contra del pueblo colombiano, que están, digamos, propiciando más concentración de la riqueza, más miseria, más destrucción del campo y de la industria colombiana, una vulneración clara de los derechos fundamentales como el de la salud, la educación, la vivienda, y en ese sentido somos muy enfáticos. Ahora, nosotros lo que estamos esperando de ese proceso, que ojalá no solamente siente a las FARC, sino también al ELN, que es una exigencia que estamos haciendo, es que se resuelva de la manera más pronta, y lo que más rogamos que se logre, digamos, después de la negociación, es que ojalá las personas que están en este momento en la insurgencia puedan tener las garantías suficientes para hacer su vida civil. Esa sería la mayor ganancia que tengamos en el Polo, y nosotros desde nuestra corriente seguiremos, digamos, bregando y luchando y exigiéndole al Estado colombiano en cabeza del presidente y también a las demás partes en el conflicto para que ojalá resuelvan lo más pronto posible, digamos, este asunto. Bueno, antes de dar la respuesta, yo quiero colocar un criterio, y es que la paz no es una patente del presidente Santos. La paz es una bandera de la izquierda del país, justamente, que nos ha costado muchísima sangre. El magnicidio de la UP, muertes de muchos movimientos, del movimiento del MOIR, del Partido Comunista, ahora de Marcha Patriótica, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no solamente de los movimientos políticos de la izquierda, sino de poblaciones indígenas, poblaciones campesinas, población civil que siempre ha estado en medio del conflicto armado y que realmente ha sido la sangre que ha cubierto el suelo de este país. En ese sentido, esta no es una patente del presidente Santos. Nadie más consecuente para hablar de la construcción de paz real y con justicia social que en este momento la izquierda del país, y en este caso reflejada en el Polo Democrático Alternativo. Por eso desde Vamos por los Derechos hemos decidido tener una posición concreta sobre la defensa vehemente de este proceso y diálogo de paz. Después de 50 años se abre una posibilidad manifiesta muy grande para que por fin se empiece a concertar diferentes temas importantes para el país, para terminar algo tan sangriento que ha devastado el país, y que si no lo hacemos en este momento histórico, y que es una responsabilidad abrazar ese proceso, puede pasar otros 10, 15, 20 años, ojalá otro medio siglo, y no va a haber resolución del conflicto. ¿Por qué es importante? Porque una vez se empiezan a definir las cargas sustanciales que han mantenido este conflicto, el Estado colombiano y la ciudadanía del país va a tener la posibilidad para empezar a tocar todos esos temas fundamentales a nivel agrario, a nivel de reformas urbanas, a nivel de la educación, a nivel de la salud del pueblo colombiano, porque la guerra siempre ha sido como que ese manto con el que muchos presidentes, los últimos 5 o 6 presidentes los ha elegido, la paz o la guerra, justamente esa dialéctica, pero siempre le han echado como un trapo en la cabeza, en los ojos de los ciudadanos, para que no miren las demás realidades. Entonces nosotros con vehemencia estamos respaldando eso, obviamente, que es lo único en lo que se coincide en este momento con alguna práctica de gobierno del presidente Santos. Todas las demás van en contra de nuestros idearios. Queremos un modelo totalmente diferente de gobierno, con unas prácticas absolutamente transparentes, que obviamente no tienen que ver nada con este gobierno del presidente Santos,
lleno de mangualas, de corrupción, de clientelismo. En ese sentido, la paz para nosotros es un sentido de pertenencia, es algo real. 50 generaciones han nacido con la carga, de una vez nacen los bebés, ya tienen esa carga de la guerra en la espalda. Esperamos que ahora las próximas generaciones, la carga con la que nazcan en la espalda es construir escenarios posibles de paz. Yo simplemente diría que desde que tengo uso de razón solo he escuchado noticias verdes en los noticieros, fútbol y guerra. Y nosotros creemos que el polo democrático alternativo tiene que pasar del saludo a la paz, que saludamos los diálogos de La Habana, que esperamos los diálogos con el ELN, sino a ser protagónico de la paz en Colombia. Pero la paz no es una paz que se negocia con un sector armado, sino es una paz con justicia social, es una paz que se habla con la gente, es con la madre comunitaria, con la que está en el barrio, con el que está viviendo la guerra. Esa es la verdadera paz, es decirle al señor gobierno, ¿cómo vamos a hacer paz con un plan de gobierno, con un plan de desarrollo que está implementando, que entrega prácticamente a las multinacionales el Estado, las tierras para que extranjerizarlas, la minería, la extracción de nuestros recursos naturales? Entonces nosotros creemos que la paz son cambios. Avalamos y esperamos que los acuerdos, nosotros ya no hablamos de posconflicto, sino de los acuerdos que se lleguen con las guerrillas sean satisfactorias, que se reivindiquen los derechos que tengan que hacerles, pero es que la paz es con nosotros. Y le decimos al gobierno colombiano, es que con nosotros, con la sociedad civil, con la gente del común, es que nos pregunte qué es paz. Paz para nosotros o para nuestra tendencia como tal, es que hablen qué es lo que quiere la comunidad indígena, qué es lo que quieren los afros, qué es lo que quieren los mestizos. Solo se habla de cuánta gente, cuánto cuesta, cuánto puede costar una paz con justicia social. Eso es lo que queremos de paz y por eso es lo que hablamos en el polo democrático alternativo. Finalmente, un tema que está al orden del día, el problema de la corrupción. Y un mensaje de ustedes para la ciudadanía que nos está mirando. Bueno, el tema de la corrupción es una cosa, digamos, que está inmersa en la estructura organizativa de nuestro Estado colombiano, y en parte se debe no solamente por, digamos, la descomposición de las instituciones, sino también se ha venido acrecentando en el último periodo de neoliberalismo. Es decir, porque es que no solamente existe corrupción ilegal, existe también corrupción, digamos, legalizada. Y en este caso hay corrupción que, por ejemplo, el neoliberalismo le ha, digamos, dado todo, digamos, patentes para que siga, digamos, ejerciendo. Caso concreto de corrupción legal en el país que por nuestros ojos pasa y no podemos decir nada, el caso de la Ley 100 de 1993. Es corrupción legalizada, después de que en 1991 aprobaron, digamos, una constitución que le abrió el espacio para que los intermediarios, los privados, se apoderaran de un, digamos, servicio, de un derecho que es el de la salud. Y ahí hemos mirado que pasa de todo. En la salud se están robando la plata que uno no se imagina. Caso Saludcop, 1.8 billones de pesos que se terminaron embolsillando, pero es sobre la base de que el Estado colombiano le ha dado todas esas gabelas a partir de leyes que han permitido esa corrupción, digamos, legalizada. Es decir, no solamente es, digamos, las prácticas que utilizan ciertas instituciones corrompidas que han estado, digamos, haciendo un uso indebido del poder, sino también las que el sistema, en este momento el modelo neoliberal, les ha permitido, y no solamente en el tema de la salud, sino en otro tipo de temas, hasta que este modelo neoliberal, que vuelve todo lo que mira a negocio, cada derecho que puede convertirlo en mercancía, digamos, lo termina negociando. Hasta que eso no termine, seguramente no acabaremos, digamos, con una de las causas principales de corrupción que tiene el país. Y bueno, desde el Polo Democrático tenemos un proyecto totalmente diferente, y es precisamente irnos en un proyecto alternativo que le dé a cada quien, digamos, los derechos que se merece, con una construcción de políticas públicas diferentes, donde el ciudadano esté en el centro de la política pública. Bueno, el problema de corrupción es estructural. O sea, si usted se da cuenta, en las últimas noticias, pues
pues yo miro muy poca televisión, a veces los noticieros, pero uno, por ejemplo, en estos días caen exministros del anterior gobierno de Álvaro Uribe y para política, política infiltrada por el narcotráfico, robo de las instituciones públicas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todo esto se promueve justamente desde quienes ostentan el poder y son tan descarados que incluso plantean que el país tenga la posibilidad por lo menos de escuchar de unas reformas a la justicia, pero acomodadas para sus intereses de generar siguiendo corrupción. Por ejemplo, en la anterior reforma a la justicia que generó indignación a nivel nacional, que los mismos congresistas se estaban amparando con unos fueros para que no sean investigados, por ejemplo, por esos temas. O sea que esto es estructural y por tanto realmente hasta que no tengamos una justicia transparente, digna, en donde no se compre a los magistrados, ese caso del magistrado Pretel, 500 millones de pesos para poder colocar ciertas posturas a favor de ciertos litigios, pues totalmente impresionante. Pero mire, la cuestión, además de la corrupción que se roban la plata, hay otro tipo de corrupción, y es la corrupción que tiene que ver de cómo los que están en este momento en el poder traicionan los compromisos y las promesas que en ese caso los llevaron al poder los ciudadanos. Por ejemplo, usted mira en Pasto, que ya no se necesita paramilitares para poder vulnerar los derechos de los ciudadanos, sino se necesita pools de abogados, en este caso la cuestión de que nos van a privatizar en Pasto, que nos privatizaron la empresa de gas domiciliario, que de alguna forma la cuestión de predial, valorización, eso también es corrupción, porque se amparan con leguleyadas para hacerle daño al pueblo, para agredirlo permanentemente en su dignidad, en su bolsillo, y eso realmente es algo que nosotros también lo miramos como una corrupción, pero son los ciudadanos los que tienen la última palabra. Desde el Polo Democrático, desde ya les estamos dando un SOS, que esto necesita cambiarse, y para cambiarse necesitamos que nosotros mismos como ciudadanos también nos deshagamos de esos patrones culturales de corrupción electoral, cuando recibimos la dádiva para votar por alguien, cuando de alguna forma más nos interesa el interés de un puesto o algo así en vez del interés general. Por eso esta vez desde estos jóvenes a nivel general, desde el Polo Democrático y desde toda la alternatividad que pensamos diferente, es un SOS para que realmente a esas personas que han ejercido una corrupción tan poderosa necesitan un castigo, y las próximas elecciones de 2015 van a ser una oportunidad para que realmente llegue esta refrendación a las buenas ideas y este castigo pues a quienes nos han hecho tanto daño con esta corrupción intestinal en el país. Yo diría una cosa, de la persona que más admiro, que es José Pepe Mujica. El que le interese la plata es mejor que se aleje de la política. Y aquí pienso que el sistema colombiano, el sistema político colombiano es una empresa electoral, tanto de la persona que vota hasta todo el aparato, digamos, estatal, que en todo quiere ser el famoso CBI. Y mientras tanto nosotros como ciudadanos no entendamos que tenemos que buscar otras alternativas, como lo que decía Fernando, gente que sea del polo alternativa, sea gente democrática y gente que piense en los intereses generales y no los particulares. Si usted se pone a ver los políticos, ¿cuántos políticos tienen empresas privadas? ¿Y cuántos de esas empresas privadas hacen negocios con el Estado? Y entonces uno se tiene que pensar es que nosotros, para hacer esos cambios que queremos estructurales, necesitamos el apoyo de la gente y que la gente entienda que por una teja o por un bulto de cemento se lo están cobrando el triple en impuestos. Y lo que queremos es cambiar las estructuras del poder. Y lo que decimos, el Polo Democrático con lo del 19 de abril está pensando ya no ser solo oposición, sino en ser gobierno. Ideas en movimiento, el espacio para la opinión, las propuestas, la crítica y la información, bajo la dirección del comunicador social Jorge Luis Cabrera. Condominio Monterrey, al respaldo del Hospital Civil, apartamentos de 2 alcobas, parqueadero, juegos infantiles, zonas verdes, aplica subsidio, construye Rivas Mora, Construcciones SAS, teléfono 729-5537. Ideas en movimiento, el espacio para la opinión, las propuestas, la crítica y la información,